Nada es lo que pensamos. Se reveló recientemente que Julián Figueroa estaba dentro de una de las sectas más peligrosas del mundo, y tal vez fueron ellos quienes lo mandaron a dormir. ¿Quiénes son estos hombres en las sombras y qué motivos tendrían para eliminar a Julián? Lo revelamos ya mismo en Grandes Semblanzas. Quédate hasta el final del video para descubrir todo lo que sucedió. En una entrevista que hizo Maribel Guardia para el programa Sale el Sol, reveló que su hijo se encontraba practicando la masonería. La masonería es una fraternidad o sociedad fraternal que se originó en Europa en el siglo XVII. Aunque sus orígenes exactos son inciertos, la masonería moderna se originó en el Reino Unido en el siglo XVIII y se ha expandido por todo el mundo. La masonería es una organización discreta que promueve la moralidad personal, la filantropía y el desarrollo espiritual a través de ritos y símbolos. Esta utiliza un lenguaje simbólico para comunicar sus enseñanzas y los miembros se reúnen en logias o grupos locales para discutir temas filosóficos y morales. Al ser una organización fraternal, significa que sus miembros se consideran hermanos y se apoyan mutuamente. La masonería también es no religiosa y no política, lo que significa que no se preocupa por la religión o la política de sus miembros. En su lugar, se centra en la fraternidad y la moralidad personal. Esta fraternidad está abierta a hombres adultos que tienen una creencia en un ser supremo en un orden superior. La mayoría de las logias masónicas requieren que los miembros tengan al menos 18 años de edad y que sean hombres libres y de buenas costumbres. Adicionalmente, suele exigir que los posibles miembros no tengan antecedentes penales y que estén dispuestos a comprometerse a seguir los principios y valores de la organización. Y quien sea que falte a estos principios podría terminar durmiendo con los peces, como le pasó a Julián. Maribel Guardia también reveló que él en sus redes sociales ayudaba a muchas personas, pues le regalaba canciones para que pudieran estar mejor. Es un chico muy inteligente, ayudó a muchas familias, es muy buen padre, muy culto, muy inteligente, le encanta leer, es una pasión que compartimos, decía Maribel Guardia acerca de su hijo Julián. Julián Figueroa era compositor, cantante y además montaba a caballo, una pasión que tuvo desde pequeño cuando su padre Johann Sebastian se la inculcó. Los masones se identifican mediante una serie de símbolos vinculados con la albañilería, o en todo caso el arte real de la construcción, así como las siglas GADU, que significan Gran Arquitecto del Universo, un concepto masón de suma importancia para su filosofía de vida. La masonería surgió en Europa a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, aunque sus diversas mitologías de origen atribuyen su fundación a personajes históricos como Irán Aviv, arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén, o a personajes bíblicos como Tubal-Caín, Moisés o Noé, o a los constructores de las pirámides egipcias, a los Collegia Favorum romanos o a las diversas órdenes de caballeros cristianas que hubo en el medioevo. Hoy en día la masonería se sostiene como un grupo de fomento de los valores de la tolerancia, la tradición, las creencias y artes liberales o la búsqueda espiritual. Por ende, se les considera una escuela iniciática al margen de los estados y de las iglesias. La secrecía o discreción de la masonería los ha hecho sujetos de numerosos mitos, críticas y teorías. Algunas de ellas tienen que ver con la fundación de la logia, como se ha dicho, que puede atribuírsela al mismísimo Adán de la Biblia, o sobre quienes han sido miembros de sus filas, como los grandes generales de ejército, los libertadores americanos o los grandes pensadores renacentistas. La Iglesia Católica ha condenado en reiteradas ocasiones la pertenencia a la masonería o las logias similares, así como el Islam o el bahaísmo. Quizá porque se les atribuyen numerosas prácticas y rituales vinculados al ocultismo, a lo sobrenatural, a la alquimia o incluso al satanismo o al orgiástico. La masonería se identifica principalmente con dos símbolos de origen incierto, pero vinculados con la albañilería, la construcción y la arquitectura, ciencias de precisión y matemáticas, el compás y la escuadra. La última representaría la virtud, la corrección, mientras que el símbolo representa los límites que todo masón se impone respecto a los demás. Estos símbolos suelen estar acompañados por las letras G y A, o por un ojo abierto. Las letras representan Gran Arquitecto, y el ojo el despertar frente a la verdad. Julián confesó que desde que su papá cayó enfermo de cáncer empezó a padecer depresión, y por eso habría buscado respuestas en la masonería. El hijo de Maribel Guardia habló en más de una ocasión de lo difícil que le fue enfrentar el dolor de perder a Johann Sebastian y de cómo estuvo cerca de tomar un camino que podía ser peligroso, refiriéndose a algo que podría ser acabar con su propia existencia. El joven cantante estaba bien en general de salud mental al momento de su partida, según dijo su padrastro, Marco Chacón. Sin embargo,
Julián tuvo que enfrentar problemas emocionales a lo largo de su vida. Como mencionamos, uno de los factores más importantes que lo llevó a enfrentar cuadros de depresión fue la pérdida de su padre Johann Sebastian, quien partió cuando él tenía 20 años de edad, experiencia traumática que arrastraría por los 7 siguientes años que duraría su propia vida. Fue el mismo Julián quien reveló la complicada situación que atravesó a raíz del fallecimiento del intérprete de tatuajes. Estuve mal, muy mal después de la partida de mi padre. Comencé a tomar mucho alcohol, pero eso no fue lo que me hizo internarme, sino el fuerte cuadro psicológico que padecí, explicó el hijo de Maribel Guardia en diciembre de 2016 en entrevista para Todo para la Mujer. Justo un par de meses antes del deceso del poeta del pueblo, el actor había revelado que ingresó a una institución especializada para obtener apoyo. Julián Figueroa también especificó que no estaba en una clínica de rehabilitación como tal, pero sí se encontraba recibiendo terapia, ya que empezó a tomar con mayor frecuencia de la que podría ser social o saludable. En general, llevó una vida solitaria, más allá de su esposa, y no tuvo a nadie con quien hablar de la profunda depresión que le afectaba. Una prueba de esto fue el hecho de que tuvo que recurrir a internet y a la memoria de su difunto padre para desahogarse. Junto a una foto de pequeño, en la que porta un pequeño sastre con una corbata de moño rojo, Julián escribió lo siguiente: «Qué despacio han pasado 8 años. Desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo y proclaman las personas que el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira. Cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades, aquí les va». El joven cantante de música regional confesó que a pesar del paso de los años, la partida de su padre continuaba afectándole. Por otra parte, el mayor detonante de la recaída en el desánimo de Julián fue el desprecio de su esposa. En entrevista con Ventaneando, Figueroa narra que una fan se le acercó y lo besó. Después él volvió a acercarse con ella y la abrazó. Reconoce que justo eso es lo que no estuvo bien, por lo que le pidió perdón a su esposa, pero el mal ya estaba hecho y se cree que Julián falleció sin que ella pudiese perdonarlo. El joven compositor falleció cuando se acostó en la cama de una habitación de huéspedes alrededor de las 19 horas el 9 de abril. Dejó este mundo solo, ya que dijo que solo se iría a recostar un momento, pero ya no despertó, según detalló el reporte de la FGJ, reporte que compartió el periodista Carlos Jiménez en su programa en Multimedios. La señorita Imelda Garza manifiesta que su esposo se encontraba inconsciente en el cuarto para las visitas, por lo cual solicitó los apoyos médicos. Detalló el reporte de la fiscalía, ya que en un inicio se consideró que había elementos externos que causaron el deceso del compositor, pero conforme transcurrió la noche se descartaron dichas posibilidades. Imelda Garza, ahora viuda, fue quien encontró a su esposo, así que llamó a los elementos de emergencia, pero los paramédicos solo confirmaron la defunción del actor, por lo que la familia inició todo el proceso para que se llevaran el cuerpo a una funeraria y realizar los homenajes correspondientes. De acuerdo con la nueva información recabada por las autoridades, la familia convivió a lo largo de toda la tarde del día y Julián manifestó que tenía un dolor en el pecho, por lo que tomó la decisión de ir al cuarto de visitas para recostarse un momento, y fue la última interacción que tuvo con su esposa. Minutos más tarde, cerca de las 19 horas, Imelda Garza acudió a la habitación para saber cómo seguía el hijo de Johann Sebastian, pero no respondió, así que solicitaron una ambulancia. Al lugar también llegaron policías de la ciudad para apoyar al personal médico e iniciar indagatorias sobre posibles agresiones que hayan influido en el deceso del hijo de Maribel Guardia. Pero conforme pasó la noche y los paramédicos atendieron al actor, solo confirmaron que se debió a un infarto y descartaron otras posibilidades. Durante un tiempo los policías se quedaron en el lugar. Se realizaron diversas indagatorias y finalmente se confirmó que el joven pereció por un infarto, concluyó el reporte. Con la nueva información que tenemos, a la autodesfibulación y las causas naturales se suma la posibilidad de que los miembros de la secta a la que pertenecía lo hayan dormido para siempre. ¿Crees que sea posible que la élite haya eliminado a Julián? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.